internet. Y es una realidad, es uno de los temas que vamos a tocar. Y qué bueno que ya terminó la fiesta, porque yo no soy una persona de fiesta y tanto ruido me incomoda después de un tiempo. Así que vamos a entrar en lo que a mí verdaderamente me apasiona, que es entrar a profundidad en temas de mentalidad, desarrollo personal y negocios por internet. Ahora fíjense, esta ponencia básicamente va a hablar, y quiero que se me proyecten las ponencias por favor en las pantallas. Esta ponencia básicamente va a entrar a profundidad, a hablar de cuáles son los cimientos para que un verdadero emprendedor o empresario pueda construir un legado y pueda transformar a sus futuras generaciones. Ahora fíjense lo siguiente, esta ponencia le hemos titulado El secreto para encontrar tu propósito de vida y volverte un ser extraordinario. Déjenme les cuento un poco. Cometemos el enorme error de entrar al mundo del emprendimiento, de ser empresarios, sin tener esos cimientos fundamentales que necesitamos. Hasta que uno no entienda que necesita desarrollar una serie de cimientos, de enterrar debajo de la tierra una serie de principios, conceptos, técnicas, tácticas y estrategias, evidentemente nunca el resultado va a llegar. Y es que crecemos de la siguiente manera, estemos atentos en eso. Es que nos dice, nacemos, nos ponen un nombre, nos dicen que vayamos a la escuela, crecemos, conseguimos un título universitario, luego nos casamos, luego tenemos hijos, porque es lo que le sigue, ¿no? Y después nos morimos, literalmente. Y todo el mundo va replicando ese proceso, parecemos camellos, tal cual. Seguramente han visto esas imágenes del desierto del Sahara, donde los camellos van uno detrás de otro, en hilerita, todos en serie, exactamente igual. Porque siempre es el mismo pensamiento. Nacemos, empezamos a crecer, entramos al sistema, empezamos a estudiar, conseguimos una pareja, luego sacamos productos de Coppel, Electra, Liverpool, etc. Luego nos casamos, tenemos hijos porque es lo que le sigue, y posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos morimos, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con este punto? Y noten cómo lo vamos replicando de generación en generación, de generación en generación. Justamente, esta ponencia va a hablar de algo más importante, que es cómo encontrar nuestro propósito de vida para volvernos seres extraordinarios. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Vamos a seguir avanzando, por favor, ayúdenme con la siguiente, atentos, por favor. Fíjense esto, déjenme les cuento, esta diapositiva es muy importante. Más de 100 años. ¿Por qué empiezo la ponencia con esa frase que me parece tan poderosa? Déjenme les cuento la historia. Hace unos, ¿qué te gusta? Hace unos meses, casi un año, me tocó sentarme a escribir el libro de mi vida. Más de 300 páginas que dicen con exactitud lo que quiero que pase de aquí al día que me muera. Luis, ¿pero qué tiene que ver eso con todos nosotros? Absolutamente todo. Déjenme les cuento. Pregunta para ustedes, levánteme su mano, por favor. ¿A quién le gustaría tener un mejor carro? Levante su mano. ¿A quién le gustaría tener una mejor casa? Levante su mano. ¿A quién le gustaría tener mejores viajes? Levanten los pies. A todos los que estamos acá, carajo. Sin embargo, atentos, todos queremos casas, carros, viajes, qué fácil es querer. Pero pocos nos ponemos lo que nos tenemos que poner para salir a conseguirlo. Ahora fíjense, me dijeron que quieren casas, carros y viajes. ¿Quieren todo eso? Estoy seguro que sí. Pero ¿cómo pretendemos construir esa vida épica que tanto estamos buscando? Porque ahora yo les preguntaría, ya me dijeron que quieren casa, ya me dijeron que quieren carro, ya me dijeron que quieren viaje. Ahora les hago una pregunta. Díganme con exactitud, ¿quién sabe qué es lo que va a ser el próximo 27 de julio? Nadie, ¿verdad? Ya nadie levanta sus manitas. Entonces, ¿cómo carajos pretendemos conseguir esa casa, ese carro, ese cuerpo, esos viajes, si ni siquiera tenemos la capacidad de saber qué vamos a hacer con exactitud este próximo lunes? Fíjense la profundidad de lo que acabamos de decir. Y fue precisamente por eso que hace unos meses me senté y me puse a escribir de manera consciente este libro, de que estaré platicando más adelante. Pero seguimos avanzando, fíjense. Ahora, ¿cómo se puede, cómo se le hace para literalmente encontrar nuestro propósito? Porque estamos en este mundo, porque todo parte de ahí. A ver, yo te preguntaría, ¿por qué quieres ser doctor? ¿Por qué quieres ser contador? ¿Por qué quieres ser emprendedor o empresario, no estudiar? Probablemente porque lo escuchaste en tu casa. Pero eso es en función de lo que nuestro contexto nos va diciendo, el espacio cultural. Ahora bien, ¿cómo carajos podemos conseguir esa vida que tanto buscamos? ¿Cómo podemos ser felices en las diferentes dimensiones de nuestra vida si no entendemos cómo encontrar nuestro sueño? ¿Cómo encontrar para qué estamos acá, nuestro propósito en la vida? Y es justamente de lo que vamos a hablar. Ikigai. ¿Qué significa ese concepto? ¿Qué significa Ikigai? Déjenme les cuento rápidamente. En ese libro, que escribí de más de 300 páginas, donde explicaba qué era exactamente lo que quería que pasara con mi vida, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, de aquí a 100 años, y que también tú vas a escribir, ahí literalmente escribí que quería vivir más de 100 años. No es tan ambicioso como parece realmente. Estadísticamente hablando, vivimos de 80 a 85 años ahorita y la ciencia va avanzando cada vez más. Se estima que nuestros hijos pueden
pueden llegar a vivir 125 años, es la ciencia. Entonces no está descabellado querer vivir más de 100 años. Ahora, en esa búsqueda de encontrar qué culturas o qué información me podían llevar a vivir más de 100 años, encontré que en Okinawa, Japón, literalmente hay un concepto, se inventó allá, al que se le conoce como Ikigai, justamente. ¿Y qué es el Ikigai? Para que terminemos de entenderlo. Bueno, seguimos avanzando, por favor. ¿Qué es el Ikigai? Porque eso es importante que ustedes lo dominen y lo entiendan y lo conozcan. Sencillo, porque el Ikigai básicamente es tu razón de ser. Hay diferentes interpretaciones, pero básicamente es tu razón de ser. Ahora, atentos con esto, familia. Tu Ikigai básicamente se encuentra, esa razón de ser, eso que te va a llevar a encontrar esa vida de tus sueños, se encuentra en la intersección de 4 secciones, de 4 cuadrantes. En este caso, utilizan los japoneses una palabra distinta que no tiene traducción al español, pero básicamente es la intersección de esas 4 variables que ves ahí. Vamos a seguir avanzando, por favor. Ahora, fíjense lo interesante de esto. Atentos. Hay un libro que explica con detalle cómo vamos a encontrar nuestro Ikigai. Otra vez, por si no ha quedado claro qué es nuestro Ikigai, básicamente el Ikigai es la intersección de esos 4 aspectos, en donde básicamente vamos a encontrar para qué estamos en este mundo. Pero una vez más, vuelvo y repito, ¿cómo estamos emprendiendo, buscando una vida diferente si no tenemos claridad qué vamos a hacer el próximo 27 de julio? Es absurdo, es imposible siquiera que lo consigamos. Entonces, ¿qué es esto del Ikigai? Fíjate, son 4 aspectos que tenemos que dominar. En la parte de hasta arriba dice amor. Y me gustaría que regresáramos a la presentación anterior para que lo pueda explicar con un poquito más de profundidad. Fíjense esto. Básicamente significa, esta intersección significa lo que amas. Es decir, qué es lo que amas hacer, qué es lo que te encanta hacer. Pero no solamente es eso, porque saben hasta dónde nos quedamos en muchas ocasiones, sino que también tenemos que encontrar la intersección entre lo que me gusta hacer y lo que el mundo necesita. Es decir, buscamos encontrar esa pasión que tenemos por algo, pero también tenemos que encontrar cómo se puede alinear eso con el mundo. Pero no solamente eso, sino que adicional tenemos que entender si es algo por lo que la gente podría pagar. Fíjate cómo vamos a empezar a llegar a la intersección de esos 4 aspectos. Y no solamente se trata de por lo que te pueda pagar, sino que adicional es en qué eres bueno, cuáles son tus habilidades, competencias naturales, tus dones. La intersección de esos 4 cuadrantes provocan encontrar tu Ikigai. Te cuento rápidamente una historia para seguir avanzando. Fíjense, resulta que quedándonos en ese cuadrante de lo que amo, lo que me gusta hacer, regresamos, yo les aviso. Quedándonos en ese cuadrante de lo que me gusta hacer, básicamente, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, en mi caso particular, llévenlo a su terreno. Por ejemplo, a mí toda la vida me ha gustado mucho hablar. Creo que se nota, ¿verdad? Bien. Toda la vida me ha gustado mucho hablar. Sin embargo, no por el hecho de que me guste hablar significa que puedo vivir de eso. Entonces, ¿qué es la otra intersección que teníamos que buscar? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Yo me di cuenta que cuando iba a la escuela, me daba cuenta que los maestros explicaban de una forma extremadamente aburrida. Entonces yo me sentaba y realmente iba muy mal en la escuela, pero era porque la escuela no me retaba. No era algo donde yo deseara estar, porque no me hacía sentido estar ahí. La manera en la que me explicaban me aburría, etcétera, etcétera. Entonces decidí que cuando yo fuera grande, me iba a dedicar a ser maestro. Mis papás están por acá, no me van a dejar mentir. Me acuerdo que cuando yo iba a la escuela, yo decía, yo de grande voy a ser maestro. Tal cual era lo que decía. Y después se me metió una locura en la cabeza. Como además me encantaba mucho hablar, me encantaban los temas filosóficos y me gustaba enseñar, tomé la decisión de estudiar filosofía. Quería meterme a estudiar filosofía para ser maestro de filosofía. Hasta que escuché que una vez mi mamá dijo, ¿qué te vas a dedicar, hijo? Quiero ser maestro de filosofía. Y me dijo, no, ya en serio. Entonces, con el paso del tiempo, ese comentario, la verdad es que me hizo reflexionar. Empecé a volver a ver a los maestros de filosofía y me di cuenta que realmente no era la vida que quería vivir. Entonces, no solamente se trata de lo que amo hacer, no solamente se trata sobre lo que el mundo necesita, sino que además se trata de otros 2 aspectos importantes. Entre ellos, el mundo puede pagar por eso, y es una realidad que sí le pagaban a los maestros de filosofía. Pero yo me di cuenta que no era realmente el camino por el que yo quería avanzar. Entonces, como puedes darte cuenta, llegar al Ikigai, puedes cometer una serie de errores, hasta que con el paso del tiempo me fui dando cuenta que también tenía habilidades para enseñar, para comunicar, para hablar en público, y poco a poco vas encontrando para qué es que eres bueno. Con el paso del tiempo no terminé por no ser maestro de filosofía, seguramente se dan cuenta. Adicional a eso, terminé por no ser maestro, pero sí terminé por enseñarle al mundo a través de mis dones y talentos
y por algo que además la gente está dispuesta a pagar. Es en esa intersección donde empezamos a encontrar la verdadera felicidad. Porque recordemos una cosa importante, yo siempre lo voy a decir: la escuela no está bien, no está mal, es parte del sistema, todo está correcto. Lo que trato de decir es, no todos nacemos en un mismo molde, y no todos somos exactamente igual y queremos ser seriados como todos los demás. Con esto no estoy diciendo que la escuela sea malo, por supuesto que no, es un tema de vocación. Difícilmente para mí era estar en un salón de clases siendo maestro, pero es un placer ponerme aquí a darles una conferencia como esta. Esa es la lección número 1 de este libro japonés, escrito en literalmente en múltiples idiomas, que ya les platicaré de él. Ahora, seguimos avanzando, por favor. Fíjense, lección número 2, muy rápidamente. Ahora, en este libro del que les estoy hablando, que más tarde les voy a compartir, en este libro, literalmente, dice la cultura japonesa, porque tengo que decirles una cosa importante. Japón es el único país que sabe lo que es levantarse y el día siguiente haber estado en una bomba atómica. Imagínate lo que eso representa. Uno de los mentores más importantes ahora mismo, como Yokoi, dice: Japón es el único país que sabe lo que es despertar una mañana y amanecer después de haber sufrido un ataque de una bomba atómica. Imagínate eso. Ahora, sin embargo, Japón, de PlayStation, bueno, de Sony, de Toshiba, de Honda, de Toyota, etc. ¿Qué trato de decirles? Fíjate lo que dice la cultura japonesa. Dice, lección número 2, imita y mejora lo que te gusta. Osamu Tezuka, creador del anime, literalmente se inspiró en la creación del anime de los dibujos animados de Disney y de los cómics de Estados Unidos. Porque eso es importante entenderlo, porque para los japoneses es valioso entender que imitar algo o imitar a alguien es algo bueno, a diferencia de lo que podemos creer. Les transmito. Por ejemplo, cuando tú quieres entrar a un nicho de mercado o dedicarte a algo, es muy importante que encuentres quién ya consiguió lo que tú quieres conseguir y ver replicando esos pasos. Es bueno imitar. Los japoneses dicen que puedes copiar algo siempre y cuando puedas mejorarlo. Y esa filosofía es lo que ha provocado con la cultura asiática, una cultura extremadamente disciplinada y poderosa. Entonces, empecemos a entender. Es conocer nuestro Ikigai, es entender que literalmente podemos imitar, copiar, entender qué es lo que está vendiendo el mercado, qué es lo que está pasando en el mundo y desde ahí partir. Seguimos avanzando, por favor. Fíjense, la lección número 3. En esta lección número 3 tenemos que incluir al menos una imposibilidad en tu agenda. Luis, ¿de qué estás hablando? Fíjense, recordemos algo importante. Estamos buscando propósito. Tenemos que encontrar nuestro propósito, si no, de nada nos va a servir tener casa, carro y viajes. Es más, pregunto para ustedes, ¿alguno de los que están acá sentados alguna vez se ha comprado un carro, un celular, ropa y solamente le genera ese placer hedónico, pero después se evapora esa felicidad? ¿A quién le ha pasado? Levante su mano. Ayúdenme, levante su mano. ¿A quién le ha pasado? Bien, fantástico. ¿Por qué se los pregunto? Simple, porque de nada nos sirve tener dinero, incluso carros, casas, viajes, si no encontramos cuál es este propósito en nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante esa lección número 3? Y manténganme en la presentación, por favor. ¿Por qué es importante esta lección número 3? Porque literalmente nosotros tenemos que ponernos un objetivo más alto, mucho más grande. Es decir, hay una frase que me encanta que dice: cuando quieres reventarla en algo, apúntale a la luna. Si no llegas a la luna y te quedas a medio camino, por lo menos has salido de este mundo. Entonces, es muy importante que incluyamos alguna imposibilidad en nuestro día a día. ¿Qué significa eso? Hay algo a lo que se le conoce como el efecto Shinkansen. ¿Qué significa esto? Literalmente significa tren bala. Cuando los japoneses inventan el tren bala, necesitaban un medio de transporte extremadamente rápido. Ellos no tiraron a un tren que pudiera moverse a 100 km por hora, tiraron a un tren que pudiese moverse a 200 km por hora. Ahora mismo corren entre 100 y 150. Es muy importante que apuntemos a la luna para que si nos quedamos a medias, por lo menos estemos fuera de este mundo. Ahora, la lección número 4 es importante. Y fíjense, para poder construir este Ikigai, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir progresando. Entonces, estén atentos. Lección número 4, por favor. Lección 4. Fíjense, en la lección número 4 es muy importante buscar un mentor para que te guíe en tu pasión. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa buscar un mentor que te guíe en tu pasión? Otra vez decía, uno de los grandes mentores del mundo llamado Tony Robbins dice: tienes que encontrar a alguien que ya haya conseguido lo que tú quieres lograr y tienes que empezar a emular y a replicar todo lo que esa persona ha conseguido, porque, importante entenderlo, si tú sigues ese camino de menor resistencia que está formado, indudablemente vas a llegar a ese resultado tú también. Entonces, tenemos que pararnos en los hombros de los gigantes. Identifica a alguien que ya haya conseguido lo que tú quieres lograr y tienes que aprender absolutamente todo de él. Convéncelo. Tienes que aprender todo de esa persona, porque indudablemente el resultado va a llegar.
Lección 5. Y ahora atentos con lo siguiente, en esta lección 5. Otra vez, vuelvo y repito, de nada nos sirve casa, carro, viajes, dinero. Eso no es suficiente, eso solo es placer hedónico. No olvidemos eso. ¿Qué es el placer hedónico? Es el placer que solamente te genera un gusto de manera momentánea, como cuando vas y te compras el Camaro 2010, pero ya ocupas el 2012, y luego el 2015, y luego el 2022 para ser feliz. Estás poniendo toda tu felicidad fuera de ti cuando lo pones en algo externo. Hay que encontrar ese ikigai y empezar a encontrar estas lecciones que pueden llevarte a esa verdadera felicidad. Lección 5. Practica la paciencia y perseverancia. Esto es importante. Hay un concepto en Japón, ¿qué ves ahí? Es difícil pronunciar, que básicamente se dice ser terco y decidido. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú identificas algo que quieres lograr, identificaste tu ikigai o lo estás buscando, encontraste mentores, tiras alto, hay que ser terco y decidido. ¿Qué significa eso? Apuntemos a esta palabra que es extremadamente importante y que poca gente tenemos. Necesitamos tener enfoque sostenido. Fíjate lo que acabo de decir, enfoque sostenido, porque mucha gente tiene un resultado y rápidamente se evapora porque está brincando de oportunidad en oportunidad. ¿Sabes cuánto tiempo llevo hablando en público? 7 años. Por eso no me cuesta absolutamente nada de trabajo estar aquí. Pero si un día quiero ser conferencista, el otro día vendedor de Mercado Libre, el otro día quiero ser plomero, y el otro día quiero ser arquitecto, es muy complicado que tenga resultados en algo. Lección número 6, por favor, avanzamos. Fíjense lo que trato de decirles ahora mismo también. Es muy importante que vayamos tomando esas piececitas de néctar. Una sola idea, una sola palabra tiene el poder de cambiarte la vida. Un solo concepto, familiar. Seamos cuidadosos con todo eso. Lección 6, comparte tu pasión. Fíjate, es muy importante que busquemos a gente con ideas similares a las nuestras. Y es acá donde viene un problema grande, familia. Es acá donde viene un problema grande. Porque en esa búsqueda de tú querer progresar y avanzar, en ocasiones vamos a empezar a separarnos de amigos, de familiares, de vecinos, de gente con la que crecimos. Y eso es doloroso para ellos y también para nosotros. Pero ¿por qué es importante entender esto? Juntarnos con gente con ideas similares. Porque el contexto es más importante que todo. Esto es muy valioso. Entendamos lo siguiente. ¿Alguna vez han escuchado que hay una frase que dice: la información es poder? ¿Sí o no? Fuerte. Sí. Bueno, eso es falso. Eso es falso. Es uno de los grandes mitos del mundo y vino Jim Quick a resolver ese tema, dijo Jim Quick. No es cierto, la información no es poder. La información es poder potencial. La ejecución, la implementación de esa información es el verdadero poder. Y yo quiero ampliar todavía la definición. Yo creo que por encima de la información y la ejecución, el contexto es mucho más importante. Déjenme les transmito porque vamos a suponer que todo lo que estamos acá queremos bajar de peso y tener el cuerpo de nuestros sueños. Imaginemos eso. Bien, ¿de qué te sirve tener un plan de alimentación? ¿De qué te sirve saber toda la rutina de ejercicio? ¿De qué te sirve tener toda la información si llegas a un salón en donde hay 55 personas en todas las mesas y tú en el centro, mientras todos están comiendo garnachas que te encantan? ¿Crees que esa información que tienes va a ser suficiente? ¿Sí o no? Fuerte. Claro que no. Vas a sucumbir ante los aromas de las garnachas, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué trato de decirles? El contexto es más importante que la información y te lo voy a probar ahora mismo. Puede que tú incluso hayas nacido en una familia que no tuviese la información de ganar dinero, de un plan de alimentación, de hacer ejercicio, pero si creces en un contexto rodeado de familiares o amigos que te impulsen a comer bien, que te impulsen a aprender, que te impulsen a buscar tu ikigai, tu vida podría cambiar. Es mucho más importante el contexto que la misma información. Por eso la importancia de que estuviésemos juntos acá el día de hoy todos nosotros. Bien, esta lección 6 es de mis favoritas. Lección número 7. Veamos algo importante, familia. Recuerden, de nada nos sirve únicamente hacer dinero. En este evento estamos acá para ser legendarios. Esa es la temática de esta conferencia. De ser legendarios no es únicamente dinero, se trata de trascendencia. Porque muchos de nosotros conocemos actrices, cantantes, actores o gente famosa en los medios o familia que ha tenido todo el dinero del mundo y vive en infelicidad. Entonces no es rico, no es próspero y no es abundante. Notemos, es el ikigai, trazamos metas grandes, tener un fuerte contexto, es un proceso. Y noten, a lo mejor los 15 o 20 minutos que llevo hablando ahora mismo son conceptos que difícilmente escuchamos fuera de este tipo de lugares. La importancia de venir acá. Lección 7, recupera tus sueños y valores de la niñez. Fíjate lo siguiente, cuando uno no es capaz de entender lo que crecemos, mejor dicho, nacemos, pasa un año y aprendimos a caminar.
no sabíamos de miedo, no sabíamos de riesgos, no nos daba absolutamente un gramo de temor. Entonces intentábamos caminar. Pasa el tiempo y queremos aprender a andar en bicicleta y no tenemos miedo, aunque nos caigamos, volvemos a la bicicleta. Fuiste capaz de aprender a caminar, a manejar bicicleta, a correr, y gente incluso capaz de manejar aviones. ¿Por qué eso es importante? Porque en función de que tú vas creciendo, el contexto es sumamente peligroso. Porque el contexto te empieza a decir, es que tienes que estudiar para ser feliz, o es que tienes que emprender para ser feliz, o es que tienes que ser cantante, actor o actriz, o es que quieres estudiar filosofía. Y lastimosamente el contexto nos ayuda en muchas ocasiones. Por eso es muy importante que entendamos que en la medida que vamos creciendo, vamos contaminándonos y vamos llenándonos de miedos. Es importante para encontrar nuestro Ikigai recuperar esos recuerdos de la niñez, esos valores, eso que te hacía soñar. Porque si todavía no has encontrado para qué estás en este mundo, es muy importante que empieces a practicar y a recordar cuando eras niño. Lección número 8. Lección número 8, por favor. Fíjense, conectar los puntos. Es importante esto. Ahora mismo tienes 15, 20, 30 o 50 años, no importa. Lo que sí puedo decirte es que hay un montón de bagaje y de información detrás de ti que está esperando que sea utilizada. Steve Jobs, en una de sus famosos discursos en una universidad en Estados Unidos, básicamente lo que Steve Jobs decía era lo siguiente: cuando yo era adolescente, entré a estudiar artes, entré a estudiar caligrafía. Y dice, no sabía para qué lo iba a utilizar, solo sé que me gustaba la caligrafía. Pasa el tiempo, desarrollamos Apple, creamos las computadoras y fuimos los primeros en meter tipografía, fuentes diferentes a las computadoras. Ese conocimiento que había adquirido cuando era mucho más joven, lo utilizó tiempo después. Es importante que regresemos, que recordemos cuáles son esas cosas que han sido determinantes en nuestra vida y empecemos a conectar los puntos. Lección 9, por favor. Lección 9. Ahora, mantente activo, no te retires. Esto es muy importante, fíjense. Recordemos el principio. Les había dicho que había escrito más de 300 páginas que quería hacer exactamente con mi vida de que me muera. Les conté que en la categoría de salud y belleza había tomado la decisión de vivir más de 100 años y que iba a encontrar los medios necesarios, mentores, países, culturas, que me explicaran cómo podía llegar allá. Bien, ¿por qué? En Okinawa, Japón, ¿por qué viven más de 100 años todos? ¿Qué estarán comiendo? ¿Qué estarán estudiando? ¿A qué se dedicarán? ¿Qué negocios tienen? Bueno, es muy importante mantenernos activos. Una de las claves para alcanzar la plenitud y la felicidad es mantenernos activos. No importa la edad que tengas, no caigas en la trampa de la jubilación. ¿Qué significa la jubilación? Viene de la palabra júbilo. Pero si tú cumples 50, 60, 70 años y te detienes completamente, en ese momento empiezas a acabar tu tumba. Importante mantenernos activos en ese propósito que tenemos en la vida. Y lección 10. Ayúdenme, familia, por favor. Lección 10. Atentos. Establece un tiempo libre de pantallas y de la vida virtual. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Necesitamos hacer una dieta digital necesariamente. Los japoneses dicen que hay que saber apretar cuando toca apretar, pero hay que saber detenernos cuando toca detenernos. Es importante no estar todo el tiempo pegado a las pantallas. Además de que puede ser nocivo para la salud, te mantienen todo el tiempo drenando energía. Más tarde hablaremos de energía, pero somos seres de energía. Mientras estoy hablando de energía, mientras estás aprendiendo, estás consumiendo energía. Somos seres energéticos. Cada que estamos pegados en las pantallas, en TikTok, en Facebook, en Instagram, nuestra energía se está drenando. La gente de esto es muy cuidadoso a que le dedique el tiempo. Seguimos, Kenia, por favor. Y finalmente, cierro con esto para darle paso a mis compañeros. Es importante que entendamos algo. Si tú no crees en ti, absolutamente nadie más va a creer en ti. Yo les decía en un principio cuando arrancó el evento, yo no sé cuál sea tu sueño, no sé qué tan difícil haya sido estar en la búsqueda de ese sueño. Lo que sí te puedo decir es que ese sueño es posible. Ahora, yo sé que los tiempos difíciles han llegado y sé que es complicado, pero como te decía, los tiempos difíciles llegan, pero no han llegado para quedarse, han llegado para irse. En ese proceso de buscar nuestro sueño, vamos a encontrarnos con enemigos, con gente que nos diga, no es por ahí, con gente que trate de bloquearnos, no porque les caigamos mal, al contrario, muchos de ellos nos quieren demasiado, nos aman mucho y les cuesta trabajo vernos sufrir cuando estamos emprendiendo, cuando estamos trabajando. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque sin importar lo que escuches allá afuera, en los contextos a los que no quieres pertenecer, sin importar lo que estés diciendo, tú sigue enfocado, mantén ese enfoque sostenido. Determina para qué eres bueno, determina dónde quieres llegar y mantén ese enfoque. Siempre hago la analogía y termino con esto.
como los caballos de los hipódromos que está aquí al ladito, que literalmente les ponen algo en los costados para no ver. Tú sigue avanzando y eventualmente el resultado va a llegar, porque como siempre digo, es imposible vencer a una persona que nunca se rinde.